Oigan, ¿a qué vino Dios? ¿A salvarnos o a condenarnos? Pregunto yo, ¿cuántas veces hemos condenado al prójimo? ¿Cuántas veces nosotros no nos medimos para ir en contra de los demás o despedazar a los demás? ¿Cuántas veces nos comportamos como esas serpientes del desierto? Perdonen esa comparación tan fuerte, pero hay gente que no se parece a Cristo, se parece más a esas culebras del desierto, que cuando abren la boca es para inyectar veneno, no es para aliviar dolores, no es para volverse alivio para los demás. Perdonen esta comparación tan fuerte, pero si Dios, quien tiene el poder para condenar, ¿qué es lo que hace con el pueblo? Lo salva. ¿Y por qué? Porque nos ama. O ahora preguntémonos nosotros, si yo digo amar a Dios, ¿quiere decir entonces que estoy llamado a amar a mis hermanos? No a condenarlos, no a humillarlos, no a despedazarlos, no a hacer triza al otro, sino a ayudarle también a alcanzar la salvación. ¿Saben qué hacen alguna gente? Y me atrevería yo a asegurar, y están en misa, cuando un hermano se equivoca, cuando un hermano comete un error, cuando un hermano muchas veces comete un pecado y a ellos les consta, no van a decirle que tiene una oportunidad para salvarse, sino que van a decirle a medio mundo lo malo que es aquel por el pecado que cometió. ¿Saben ustedes a qué me recuerda esto que les estoy mencionando? A una anécdota de un monje. Dicen que habían 2 monjes que los estaban cambiando, vean ustedes, de convento. Y resulta que estos 2 monjes iban andando, pero estos monjes, como pasaban encerrados la mayor parte de su vida, ellos no podían tener contacto con personas, mucho menos, que verdad, saludar de mano a una mujer, porque eso era terrible. Vean ustedes hasta dónde llegaba esta situación. Y resulta de que había una señora que quería cruzarse el río con una paila de maíz, pero era muy pesada la paila y la señora tenía miedo también de que el río se la pudiera llevar. Uno de los monjes, bastante fuerte, resulta de que ayudó a la señora a pasar la paila de maíz del río y luego se la echó a ella al hombro y también la pasó del río. Y el otro monje, escandalizado, asustado, terrible: no, eso no puede ser, eso no está permitido, no podías tocar a esa señora, qué terrible, por todo el camino va a tirarle a aquel, eso lo van a saber los superiores, eso no se va a quedar así, es que eso va a tener consecuencias terribles para vos, porque vos sabías que eso no lo podías hacer. ¿Y saben ustedes qué le respondió el monje ya cuando iban a llegar al otro convento? Hermano, aquella señora yo la dejé al otro lado del río y vos todavía la venís cargando. ¿Qué quiero decir con esto? Hay hermanos nuestros, o habemos entre nosotros, que nos habremos equivocado, no solo una vez, pero que hemos acudido a la misericordia y nos hemos descargado del pecado. Y hay gente que sigue cargando el pecado que el otro ya descargó, que ya dejó. ¿Cuántas veces seguís batiendo el lodo del otro que ya se salió de ese lodazal? Y tú seguís batiéndolo y aquel ya se fue, y vos seguís pataleándolo y aquel ya va lejos. Hermanos, hermanas, hay que tener cuidado. Aquel que podía condenarnos ha venido a ¿qué? A salvarnos, y nosotros también debemos ayudar a los demás a que encuentren el camino de la salvación. Esa es la invitación de ahora en el Evangelio. Tanto nos amó Dios que busca nuestra salvación. No es que busca, nos da la salvación. Y nosotros, al corresponder al amor de Dios, nos encontramos con el camino de la salvación. Para terminar, como dice el Evangelio ahora, en el culmen prácticamente de lo que nos enseña hoy. Miren, ¿cuál es la consecuencia de no recibir al amor de Dios? ¿Cuál es la consecuencia de no dejarnos salvar por Dios? Dice, la condenación. ¿Dios nos condena? No. ¿Qué nos condena? La dureza de nuestro corazón. Hermanos, hermanas, cuando nos cerramos al amor de Dios, quiere decir entonces que me encierro en mi pecado.
Y no quiero que el pecado salga de mí. ¿Por qué? Porque lo encerré. ¿Cómo yo dejo que el pecado salga de mi vida? ¿Cómo yo dejo que el pecado entonces termine saliendo de mi corazón? Cuando yo me abro al amor ¿de quién? De Dios. Y cuando eso pasa, el pecado es aniquilado.